42 minutos. Le agradecemos a la economista Cintia Uzcategui. Ella es especialista tributaria. Con ella vamos a estar hablando, tal como lo anunciamos, acerca de este proyecto económico urgente presentado por Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Tiene un mes para tratarlo, es decir, hasta el 27 de diciembre. Caso contrario, entrará tal y como fue presentado por el Ejecutivo mediante el Ministerio de la Ley y enviado a registro oficial para su publicación. Esperemos que no ocurra lo mismo que pasó con la última reforma tributaria, en donde los honorables, ¿no?, los legisladores dijeron que es que querían archivarlo, no lo archivaron y finalmente, pese a que habían llegado a ciertos consensos, bueno, entró tal cual lo planteó el Ejecutivo liderado por el expresidente de la República, Guillermo Lasso. Pero le preguntamos al economista Uzcategui, ¿cuánto se espera recaudar con este proyecto presentado según las cifras del mismo gobierno? Bienvenida, buenos días, Carlos Murrieta le saluda. Buenos días, Carlos. Un gusto estar en este espacio. Bueno, sí, el gobierno ha dado unas pequeñas cifras respecto de lo que se espera recaudar y básicamente es a través de una disposición que está incluyendo para permitir una amnistía tributaria, es decir, un perdón o una condonación de los intereses y las multas respecto de las deudas que estén vigentes con el SRI específicamente. Se ha manifestado que se espera sería una recaudación aproximada de unos 900 millones de dólares. Sabemos que el SRI actualmente, según cifras que ellos también habían manifestado, no habría cumplido su meta de recaudación en un 3% aproximadamente, lo cual representaba unos 500 millones aproximadamente. Entonces creemos que con eso pretendían pues llenar un poco este bache que sufrieron en la recaudación en el 2023. ¿Por dónde van esas cifras de la recaudación tributaria hasta lo que llevamos del año, ¿no? 4 de diciembre, comparados con el periodo del 2022? ¿Por qué no se ha llegado, se ha logrado esa meta, tal vez de superar la recaudación tributaria? Sí, las últimas cifras que ha publicado el SRI, que justamente fueron a noviembre, ahí indicaban pues que se había recaudado aproximadamente 18.100 millones, lo cual es un incremento de 1.000 millones comparado con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el SRI obviamente se plantea metas anuales y es ahí que se denota este no cumplimiento del 100% de la recaudación planteada, que era aproximadamente unos 18.600 millones. Ellos aducen que ha sido pues a la desaceleración económica que ha tenido el país por varias razones, probablemente por el tema del sector camaronero, que ha sufrido una baja por los precios internacionales del camarón. Sin embargo, no hay una razón clara por la cual especifican esta falta de justamente cumplimiento en la meta, pero esas son las cifras que ha indicado la administración. Oiga, para que le quede claro a la audiencia en qué se emplean los recursos o la recaudación tributaria, ¿a qué va dirigido este ingreso para el Estado ecuatoriano, lo que recauda de impuestos? Recordemos, sí, que los 18.000 millones que recauda, por ejemplo, el SRI anualmente van directo al presupuesto general del Estado, es decir, van directo para las asignaciones que el gobierno tiene que cancelar, por ejemplo, mensualmente, los sueldos y salarios, lo que tiene que dirigir pues, a los diferentes ministerios para atender las necesidades del pueblo ecuatoriano, salud, educación, los sueldos principalmente. Nosotros hemos sabido que el gobierno estaba con problemas justamente para cancelar los sueldos del mes de noviembre y justamente podría ser debido a esta falta de recaudación que se dio pues, en el último mes. ¿Qué contempla este proyecto económico urgente? ¿Se ve afectada la clase media, la clase alta, los grandes contribuyentes? ¿Va a haber cambios en los regímenes? Por ejemplo, existe mucha expectativa para conocer si es que va a haber cambios en el RIMPE, que es la mayoría de ecuatorianos que se encuentran bajo ese régimen tributario. Era un solo pago anual, no había retenciones. ¿Existe algún cambio en ese sentido? Sí, como usted lo menciona, Carlos, RIMPE, un régimen de personas que facturan hasta 300.000 dólares. Esta reforma no toca en nada el régimen o la tabla que está vigente, justamente en la cual se paga de forma progresiva. Si gano más, pago un porcentaje mayor. No toca. Lo que sí incluye respecto del RIMPE es la condonación o el perdón del impuesto a la renta que tenían que pagar por el RIMPE del año 2022 de los negocios populares, que era 60 dólares. Es decir, que dice que las personas que tenían pendiente cancelar ese RIMPE lo condonan automáticamente para este año. Eso es un tema bastante importante. Pero de ahí no tocan absolutamente nada de las tasas, ni de la forma de cancelar, ni del impuesto, en tema de RIMPE. En el tema de los grandes contribuyentes, ¿se cambia algo, se modifica algo? ¿Qué es lo que se propone?
Sí, los grandes contribuyentes es una caracterización o una definición que que la realiza el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Escoge 499 empresas y dice, pues, estas van a ser grandes contribuyentes. Y en teoría los controles que la administración se los hace a los grandes contribuyentes son más intensivos y por lo tanto pues esperan que haya una mayor recaudación al año de estos grandes contribuyentes. Se dice que es el 55% de la recaudación. Lo que se ha hecho en esta reforma es incluir algo muy importante, es decir, se está cambiando la forma en la que esperan que los grandes contribuyentes tributen el impuesto a la renta. Se está indicando que ya no se podrá hacer una retención cuando uno le paga a los grandes contribuyentes, sino que lo que dice es que ahora los grandes contribuyentes deberán autorretenerse, es decir, en sus ingresos, cuando ellos liquiden mensualmente el valor de sus ingresos, van a tener que retener un porcentaje de no más de hasta el 3% y declarar y pagar ese valor al Servicio de Rentas Internas de forma mensual. Esto va a representar un valor importante, un cambio importante en el flujo financiero de estas empresas, puesto que la norma indica que van a tener que esperar hasta abril del 2025, cuando les toque pagar su impuesto a la renta y liquidar para ver pues si este valor que fue pagado mensualmente fue en exceso o es el valor que corresponde a su impuesto a la renta, ya dado que es un crédito tributario, es decir, como un anticipo, que es lo que le está poniendo a los grandes contribuyentes. Esto busca beneficiar de cierta forma a la caja fiscal porque va a tener de forma anticipada mensualmente lo que los grandes contribuyentes pagaban en abril de cada año. Ahora lo está dividiendo en valores mensuales. Es decir, que se habla de autorretenciones del 3% para los grandes contribuyentes, que son 499 empresas. ¿Por dónde debe bordear el patrimonio, las utilidades de esa empresa para ser considerado un gran contribuyente y que ahora tenga que generar o pagar esto de aquí? Bueno, existen varias características que deben cumplir estas compañías para ser grandes contribuyentes. El nivel de ingresos, tal vez también el nivel de presencia a nivel de país que tienen estas empresas. Hay muchas compañías, por ejemplo, de comisariatos o de grandes supermercados que están considerados grandes contribuyentes o forman parte también de grandes industrias, ¿no? Industrias del acero, industrias del cemento. Todas estas empresas que tienen una gran porción de mercado también y control sobre el mercado ecuatoriano son las que son definidas como grandes contribuyentes. Pues, y por eso es que el SRI pues, las controla de una forma diferente y es justificable de cierta forma, dado que generan más del 50% de la recaudación anual. Entonces, es una forma un poco eficiente también de la administración tributaria de utilizar sus recursos y dirigir el control pues, a los contribuyentes que más pagan. ¿Hay cambios en cuanto al impuesto al valor agregado, al impuesto a los consumos especiales? Le hago la pregunta acerca del IVA porque Daniel Noboa hablaba de reducirles el IVA a los del sector de la construcción. ¿Eso está incluido o no está incluido en este proyecto económico urgente? No, Carlos, no está incluido una reducción del IVA al sector de la construcción. Lo que sí está incluido es una devolución de IVA para las compras que se hayan realizado o que hayan realizado los promotores inmobiliarios, es decir, las compañías, las personas naturales que se dedicaban a vender viviendas o algún otro tipo de local, es decir, sector inmobiliario, ellos estaban obligados por la norma a vender sin IVA y ahora ellos estarían gozando del beneficio de una devolución de IVA por parte del Servicio de Rentas Internas. La norma establece que, o lo que se ha enviado en el proyecto, pues que esa devolución de IVA deberá realizarse dentro de 90 días, es decir, dentro de 3 meses, desde que ellos soliciten al SRI, y pues que será realizada la devolución en una nota de crédito, pues que nosotros sabemos es un documento negociable en el mercado de valores para poder hacer líquido ese monto. Entonces, ese es el beneficio que le están dando a los promotores inmobiliarios. Se espera probablemente que eso genere, o el sector ha indicado que podría generar una reducción del valor de los inmuebles tal vez en un 3%, un 5%, dado que eso les representa un ahorro en los costos a los promotores inmobiliarios, ¿no? También se ha mencionado mucho durante estos últimos días de que ahora cuando uno quiera vender un bien inmueble va a tener que pagar impuestos adicionales. ¿Esto es correcto? Lo que pasa, sí, es correcto, Carlos. La norma establecía hasta la fecha que las personas naturales o las sociedades, es decir, las compañías que vendían un bien inmueble de forma ocasional, es decir, yo no me dedico a ese negocio, sino que tengo un local y lo vendo, pues estaba exento del impuesto a la renta. En la reforma que se está incluyendo ahora,
solamente estarían exentas, es decir, no pagan impuestos cuando las personas naturales venden un bien inmueble. Es decir, tenemos que tener claro, si el inmueble le pertenece a una persona natural, igual sigue sin pagar impuestos a la renta, pero si ahora el que está vendiendo es una compañía, ahí sí estaría sujeto ahora al pago del impuesto a la renta. 6:52 minutos. Entonces, para empresas, para personas jurídicas, ellos sí van a tener que pagar impuesto a la renta al momento de querer vender un bien inmueble, pero las personas naturales igual quedan exentas como hasta ahora, no deben pagar este impuesto a la renta. Importante esta precisión porque tal vez existía confusión en ese sentido. En cuanto al impuesto a los consumos especiales, ¿hay algo que se propone en este proyecto económico urgente? Respecto del ICE, no se ha incluido ninguna reforma especial. El ICE es como usted lo menciona, un impuesto que grava en teoría los bienes suntuarios, pero no se ha incluido ninguna reforma especial al mismo. ¿El impuesto a la salida de divisas se modifica de alguna forma o no? El ISD sabemos que es el impuesto que grava, como lo menciona, la transferencia de divisas al exterior. Actualmente está en 3.5%, si no me equivoco. Es algo que venía bajándose de manera progresiva. Sin embargo, no se ha tocado esa disposición, es decir, no se ha cambiado el porcentaje, no se ha cambiado si es que se va a seguir disminuyendo, lo cual estaba en la norma anterior. Lo único que se ha hecho es una pequeña reforma respecto del ISD que no debe pagar si yo tengo un financiamiento o un préstamo con el exterior. Pues se establece que ya no es necesario que este préstamo sea registrado en el Banco Central de forma obligatoria. Realmente eso es una disposición que rige más para las empresas, para las compañías, que son las que tienen este tipo de financiamiento del exterior, pero no hay ningún cambio en lo que respecta del porcentaje o realmente para las personas naturales que se ven afectadas en estas compras que hacen en el exterior. ¿El sector bancario está siendo tal vez grabado con más impuestos, economista? Actualmente no se incluye ninguna reforma al sector bancario. Previamente a que el Ejecutivo envíe pues esta reforma se estuvo comentando acerca de una posibilidad de un impuesto. Sin embargo, en el documento final que estuvo remitido pues no se observa ninguna reforma al sector bancario. ¿Está perdiendo la oportunidad de plantear otros temas importantes en este proyecto económico urgente del Ejecutivo, toda vez que ha sido revisado por usted este proyecto enviado por la Asamblea Nacional? Porque si la cifra esperada o estimada para, se podría decir, recaudar, ¿no?, con este proyecto es menos de $1.000 millones, ¿no considera que debió plantear otro tipo de incentivos tributarios o tal vez cargar con más tributos a los que finalmente más generan utilidades? Eso es algo que se ha comentado bastante y que las reformas pues, que se han hecho, también se ha comentado que las reformas que se han hecho han sido un poco ligeras, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, se incluye un incentivo específico a la inversión nueva que se haga en energías renovables, por ejemplo, de una reducción del impuesto a la renta de 15 puntos porcentuales, lo cual es importante. Pero es el único sector que se está incluyendo, ¿no? Entonces, sí creería que faltó un poco de tal vez análisis, profundización respecto de qué otros sectores podrían necesitar este tipo de incentivos que generen obviamente el incremento de inversión y pues un aceleramiento en la economía. Nosotros sabemos que en el 2021, en diciembre, el presidente Guillermo Lasso eliminó de la ley todos los incentivos que se encontraban a las inversiones nuevas en diferentes sectores, que había incluso prioritarios, sectores manufactureros, sectores incluso de turismo. Esos han sido eliminados. Entonces, sí creería que el gobierno podía haber pues, analizado un poquito de forma más profunda de qué otra forma reactivar la economía. Se han incluido unos que otros temas. Esperamos que esto pueda reactivar en algo, porque también incluso, Carlos, están incluyendo, por ejemplo, deducciones adicionales, ¿no? Lo cual también, de cierta forma, genera el incentivo en la contratación, por ejemplo, del empleo joven y de las personas que han sido privadas de libertad. De cierta forma se han reconocido ese incentivo, pero sí creo pues, que faltó un poquito más de análisis, probablemente por el tiempo, para poder ver con qué otras herramientas podríamos pues, dinamizar un poco la actividad económica. El presidente Noboa mencionó que uno de los objetivos de este proyecto económico urgente era atacar la desocupación. Usted mencionaba hace un momento de que se han creado deducciones adicionales para las empresas que generen mayores plazas de trabajo. ¿Podría explicarnos de qué se trata esto planteado por el Ejecutivo?
Sí, específicamente indica que si la empresa o la persona natural contrata, incluye dentro de su nómina a jóvenes que estén entre los 18 y 29 años de edad, tendrá una deducción adicional y establece una tabla progresiva, es decir, por ejemplo, que si yo incluyo contrato a más de 500 jóvenes en el año, yo tendré una deducción adicional del 90%. Ahora, indica que yo tendré que aportar al IES por estos sueldos de estas personas que estoy contratando. Solamente así podré gozar de este beneficio. Y asimismo, personas que han sido previamente, pues, que no han gozado de su libertad previamente, pues establece un beneficio de si yo los contrato en mi nómina y obviamente aporto al IES por su sueldo, pues podré deducirme, es decir, ponerme como un gasto al momento de calcular mi impuesto a la renta, un 50% más de lo que yo ya gasto en la cancelación, pues por ejemplo, del sueldo de estas personas, ¿no? Esto sí busca generar un poquito más que tal vez las contrataciones realizadas por la empresa pública gocen de este beneficio y logren probablemente invertir, ¿no?, en nuevos proyectos, algunas iniciativas, pues sabiendo que van a tener una reducción impositiva de cierta forma en la contratación de nuevo personal. 6:58 minutos, conversamos con la economista Cynthia Uzcategui, especialista tributaria acerca del proyecto económico urgente planteado por el Ejecutivo, que ya fue calificado por la Asamblea Nacional y que va a ser enviado a la Comisión de Desarrollo Económico, que entendemos va a iniciar el trámite esta semana. ¿Existe algún sector en particular afectado que diga, bueno, al parecer me han dedicado este proyecto económico urgente, o no, ningún grupo económico productivo del Ecuador puede realizar esa afirmación? Yo te diría, Carlos, que el único que ha sido más afectado ha sido el de los grandes contribuyentes. El tema del flujo es bastante importante por esa autorretención que tendrán que hacer y sobre todo por el porcentaje que ha sido establecido, que indica que es más del 3%. Probablemente esto le va a generar un pago en exceso realmente de lo que ellos tienen que cancelar de impuesto a la renta, pues y esto sí será una afectación. Dado que tendrán que esperar un año hasta el momento de liquidar, ¿no? Esperamos pues que al ser no una carga impositiva, sino solamente un anticipo en el flujo, esperamos que no signifique esto algún tipo de incremento de precios para los consumidores finales, es lo que tendríamos que ver. Sabemos que son 499 empresas en las cuales están, por ejemplo, como te mencionaba, grandes supermercados. Esperamos que eso no impacte en los precios, ¿no?, dado que no es un impuesto, sino un anticipo. Sin embargo, sí es el tiempo justamente, pues, que van a poder recuperar esos recursos, sí representa igual un costo financiero, ¿no? Tendremos que ver, pero es el único sector que podríamos decir. ¿Algún mecanismo adicional se ha planteado para combatir la evasión tributaria o para cobrarle a esos que tienen deudas en firme? ¿Se plantea una nueva amnistía tributaria? ¿Ya se ha planteado esto con anterioridad? ¿Es la vía más idónea para que los que tienen deudas finalmente las cancelen al Estado? La amnistía tributaria es una herramienta que, como lo mencionas, Carlos, ha sido aplicado por todos los gobiernos. En el gobierno de Rafael Correa hubieron 4 amnistías tributarias, Guillermo Lasso una amnistía e incluso Lenín Moreno también. Realmente yo creo que es una forma sencilla de obtener recursos frescos, ¿no? Existen los controles que realiza la administración tributaria y con los que genera esta recaudación tentativa, ¿no? En muchas ocasiones se quedan peleando en muchas instancias judiciales y se dilata esta recaudación de los impuestos que generan. Entonces los recursos que destina la administración para generar deuda no son tan eficientes, dado que se demoran 3, 4, 5 años o incluso a veces en etapa judicial, pues llega a tener la razón el contribuyente. Entonces sí considero que es una buena herramienta para obtener recursos frescos, no beneficia a nadie específicamente, en este caso solamente a RIMPE, incluso lo cual es algo que ha sido recibido de forma positiva por el sector, y pues bueno, los grandes deudores tendrán una vez una oportunidad más de ser perdonados por intereses y multas, aunque hay que considerar también que en una última reforma que hubo hace año y medio, ya se incluía a través de la mediación tributaria, que es un acuerdo entre las dos partes, una opción donde también podían ser condonados o perdonados los intereses y multas, pero ahí sí el contribuyente tiene que ir a sentarse personalmente con la administración tributaria y decir, quiero que me condone los intereses, y a través de un proceso de mediación, pues tal vez se llegaban a un acuerdo de una condonación, ¿no? Es un proceso aparte. La amnistía pues es algo muy sencillo, lo cual yo puedo acogerme al perdón de intereses y multas. Economista, gracias por su tiempo y por sus aportes en Buenos Días América.